Dios los bendiga, los saludo en el nombre del Señor Jesús. Le habla su servidor Víctor Rivera Martínez. Quiero, por medio de este video, concientizar a muchas personas en cuanto a lo que está aconteciendo en Colombia, ya que el actual presidente Abelardo de la Espriella ha dicho que va a establecer las relaciones con el Estado de Israel. Estoy viendo a muchas personas, aún cristianas, que dicen que esto lo hizo por conveniencia, que esto lo hizo sencillamente para ganar votos. Puede que sea así, pero puede que no. Y si no es así, esto es una bendición para Colombia. Entonces, por ese objetivo, quiero que nosotros analicemos por medio de las Sagradas Escrituras por qué sería una bendición para Colombia que el presidente electo haya establecido, haya restablecer relaciones con el Estado de Israel. Cuando nosotros miramos Génesis 1, Génesis 12:3 dice lo siguiente: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Aquí sabemos que está hablando específicamente para el pueblo de Israel, diciendo la Escritura que aquellos que bendigan al pueblo de Israel, Dios los va a bendecir. Y nosotros pensamos muchas veces que esto o esta promesa era simplemente para el Antiguo Testamento, pero no es así, porque nosotros tenemos que entender la diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia. La primera diferencia que nosotros miramos bíblicamente es que el pueblo de Israel, Dios le dio una promesa y esa promesa fue terrenal, una salvación terrenal. Pero a la iglesia Dios le dio una salvación o le dio una promesa de salvación celestial. Bajo esa perspectiva, nosotros tenemos que comprender que esta bendición no se quedó solamente en el Antiguo Testamento, sino que esta bendición era trascendiente en el tiempo. Y ahora aquellas naciones que bendigan a Israel, Dios los va a bendecir porque sencillamente es el pueblo de Dios. La iglesia no es el pueblo de Dios. Nosotros tenemos una ciudadanía y es celestial. Nosotros somos la iglesia de Dios, pero Israel es el pueblo de Dios porque recibió una promesa terrenal. Ellos no van a entrar en el reino de los cielos, por eso son el pueblo de Dios. Nosotros sí vamos a entrar en el reino de los cielos. Así que no somos el pueblo de Dios porque no vamos a recibir algo terrenal. Entonces, esta bendición no es simplemente material, sino que trasciende a lo espiritual. Sigue diciendo el versículo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya nosotros aquí sabemos que esta promesa se cumplió en Cristo Jesús, que nosotros fuimos bendecidos o todas las familias fuimos bendecidos por medio del Señor Jesucristo. Pero hay una bendición que esa bendición sigue vigente, es para aquellos que bendigan al pueblo de Israel, y esto lo vamos a ver más adelante. Primero que todo me presento, soy una persona que creo en la unicidad de Dios. Creo la importancia del bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y para salvación. Y eso es lo que a nosotros se nos ha enseñado y bíblicamente es así. Pero nosotros los unicitarios
caemos en un error, porque pensamos que nosotros vamos a ser los únicos que vamos a ser salvos, pero no es así. Bíblicamente podemos analizar que van a haber otras personas que efectivamente ni siquiera hacen parte de la iglesia y van a ser salvas. Y esto primeramente es el pueblo de Israel. Vamos a mirar lo siguiente con un ejemplo que encontramos en Mateo 19, 16 al 24. Ahí encontramos un relato que es de un joven rico que se acerca al Señor Jesucristo y le hace la siguiente pregunta. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, en la vida, guarda los mandamientos, le dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo este joven rico al Señor Jesucristo? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Nosotros los cristianos pensamos que solamente a través del Evangelio podemos ser salvos. Pero miren lo que pensaba el Señor Jesucristo, que aquellas personas que podían o que guardaban los mandamientos también podrían obtener la vida eterna. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Esto fue lo que pensaba él, que si este joven rico guardaba los mandamientos iba a obtener la vida eterna. ¿Sí? Está claro. No hay duda alguna de que el Señor Jesucristo pensaba esto. El Señor Jesucristo no le dijo, bautízate en el nombre de Jesús. No le dijo, recibe el Espíritu Santo. No le dijo, predica a Jesucristo, como nosotros los cristianos sabemos que es así. No le dijo eso. Le dijo que si él guardaba los mandamientos podía heredar la vida eterna. Así que Jesucristo pensaba y creía que verdaderamente si se guardaban los mandamientos se podía obtener la vida eterna. Sigue diciendo, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Mire que hay algo. Ya ese joven rico tenía la vida eterna, pero él quería indagar un poco más para ver qué le faltaba. Según Jesucristo ya tenía la vida eterna, porque guardaba los mandamientos. Y vemos que lo que le preguntó este hombre a Jesús, Jesús le respondió lo siguiente. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, mire que ya no solamente está hablando de la vida eterna, sino que habla de una perfección que nosotros la encontramos, sigue diciendo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Ya no le estaba hablando de una vida eterna solamente, ya le estaba hablando de la posibilidad de entrar en el reino de los cielos por medio del Evangelio, por medio de creer en él. Miren lo hermoso de la Escritura. La Escritura sencillamente nos aclara que no solamente por el Evangelio pueden los hombres heredar la vida eterna, sino también guardando la ley. Sigue diciendo la Escritura que este joven se entristeció porque tenía muchos bienes, así que bajó su cabeza y se fue.
Muchos o hemos escuchado que este joven se perdió sencillamente porque no quiso vender lo que tenía y seguir a Jesucristo. Pero recuerde lo que le dijo Jesucristo: si quieres ser perfecto, en otras palabras, si quieres entrar al reino de los cielos, vende todo esto, dáselo a los pobres y sígueme. Pero este joven, según Jesucristo, ya tenía la vida eterna. Entonces nosotros pensamos que la ley ya terminó y que todo el que esté bajo la ley va a ser condenado, y no es así. Error garrafal pensar esto, porque nosotros estamos limitando la grandeza, la soberanía, el poder de Dios para salvar al ser humano. Mire lo que dice Romanos 11, 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Qué le aconteció a Israel? Un endurecimiento con un objetivo que Dios permitió que a ellos se les endureciera el corazón, y es poder rescatar, como dice Isaías, que los pueblos escucharán a Jehová y podrán ser salvos en él. Nosotros los gentiles no teníamos este privilegio, pero porque Dios permitió que a Israel se le endureciera el corazón en parte, para que nosotros pudiéramos entrar a ser parte de esa salvación que ellos habían obtenido por medio de, o que iban a obtener por medio de la promesa que Dios le había hecho a sus padres. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces les aconteció este endurecimiento con el propósito de que entre una plenitud, digámoslo así, un remanente que Dios escogió de las naciones que no eran parte de la familia de Israel para poder obtener la salvación. Y sigue diciendo el 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ahora tenemos que entender algo. No todo Israel va a ser salvo, porque dice luego todo Israel será salvo. Y no estoy hablando de que todo Israel, todos los que tienen sangre israelita van a ser salvos, sino aquellos que amen a Dios, que guarden los mandamientos, que sencillamente obedezcan según la palabra o la Torá, como ellos la tienen, los mandamientos. En otras palabras, la ley, como le dijo el Señor Jesucristo a este joven rico: guarda los mandamientos. Tenemos que entender qué significa Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Dios prevalece. En otras palabras, todo aquel que tenga a Dios como su Dios, ese es israelita, hablando de los israelitas, obviamente. Así que, según esto que estamos observando, los israelitas también van a ser salvos, y aquellos que están guardando la ley, aunque nosotros pensemos que ellos van a ser condenados, no es así. Ellos también van a ser salvos, porque Dios le prometió a sus padres que los iba a salvar, y Dios cumple lo que promete. Entonces vamos a analizar lo siguiente. En Mateo 25, el versículo 34 al 46, vemos un acontecimiento que es
para aquellas naciones que estuvieron a favor del pueblo de Israel. Y algunos me dirán, ¿por qué dices que esto es para los que estuvieron a favor del pueblo de Israel? Sencillamente porque los teólogos dicen lo siguiente: un texto sin contexto es un pretexto. Y si nosotros miramos anterior a este capítulo, podemos observar Mateo 24, donde nos habla señales antes del fin y la venida del Hijo del Hombre. Así que es una narración de los acontecimientos que iban a acontecer. Dios estaba anunciando las señales antes de su venida para el pueblo de Israel, ¿sí? Porque ellos son los únicos que van a recibir esas señales, y va a ser en la gran tribulación. Y luego de eso dice la venida del Hijo del Hombre, cuando todo ojo le verá. ¿Quiénes lo van a ver? Los israelitas, porque el Señor va a venir a restaurar al pueblo de Israel. Y siguiente a eso, dice la parábola de las 10 vírgenes, el juicio de las naciones, que es lo que nosotros vamos a hablar un poquito. El juicio de las naciones. ¿Por qué es el juicio de las naciones? Porque aquellas naciones que estuvieron a favor de Israel van a recibir esa bendición que se prometió desde Génesis. El capítulo 12, el versículo 3. Y dice lo siguiente: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. La lista sigue. Ellos preguntaron: Señor, ¿cuándo hicimos esto? Y el Señor les responderá: cuando lo hiciste a uno de mis hermanos, aún más pequeño, a mí lo hiciste. ¿Cuáles son los hermanos? El pueblo de Israel. Por eso ellos, aquellas naciones que estén a favor del pueblo de Israel, van a recibir la bendición que Dios prometió, que no simplemente era una bendición material, sino una bendición espiritual, y es entrar al milenio para reinar juntamente con Cristo, con el pueblo de Israel, y después del milenio muchos de ellos van a ser salvos, ¿sí? Y dice que hay otros que los puso a la derecha y ellos no van a entrar en el reino. Ese reino es el milenio. Ahora, yo soy dispensacionalista. Para los que no saben qué es eso, es tiempos en los que Dios ha tratado con la humanidad. Y yo bíblicamente veo que en cada dispensación Dios ha salvado más personas. En la ley, Dios salvó un grupo de personas, o va a salvar un grupo de personas. En la gracia, ese grupo se amplió más. Pero en el milenio, la salvación va a ser mucho más grande para aquellas naciones que entren en el milenio. De ahí van a salir muchos salvos. Y los que van a entrar al milenio son aquellas naciones que estuvieron a favor del pueblo de Israel. No lo digo yo, lo enseña la Biblia, ¿sí? Cumpliendo lo que dice Génesis, el capítulo 12, el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren. Una bendición no solamente material, sino espiritual. Y a los que te maldijere, maldeciré. Así que lo que ha pasado, o lo que está pasando en Colombia, que este nuevo presidente se ha puesto a favor del pueblo de Israel.
es una bendición para Colombia. Todo gobierno o todo país que esté a favor del pueblo de Israel es una bendición para esa nación. Si siguen perseverando hasta que Cristo venga y restaure al pueblo de Israel. Así que les dejo esta reflexión para que nosotros no tengamos en poco el pueblo de Israel, porque nosotros muchas veces los minimizamos pensando que nosotros somos los únicos salvos. Y podría seguir hablando, pero sencillamente quería tocar este tema, y hay otro tema que quiero tocar que lo haré posterior en otro video que también es del pueblo de Israel. Vamos a dejarlo hasta ahí. Que el Señor Jesús me lo siga bendiciendo. Si tienen preguntas en cuanto a este tema, me gustaría que escriban, que los deje ahí para, por medio de las Sagradas Escrituras, poder responder, porque sé que este tema va a dejar a muchas personas confundidas porque no se ha escuchado. Aunque soy unicitario, este tema no se escucha, no se habla, no se dice, porque se nos ha enseñado que nosotros, los cristianos, o la iglesia va a ser la única que va a ser salva. Pero bíblicamente la salvación de Dios se ha extendido conforme a su misericordia, conforme a su sabiduría, para salvar a muchas personas. Que el Señor Jesús me lo siga bendiciendo.